Paz con Dios significa no pecar. Y la Biblia dice y establece que el ser humano pecará hasta el último día de su vida. Entonces, ¿cómo seres humanos incapacitados de no pecar del todo podrían mantener paz con Dios? Y ese es el punto clave a entender para recibir el regalo más grande que existe, ya que la mayoría no logra recibir este regalo porque no comprende el radicalismo de lo que significa estar en paz con Dios. Si un ser humano por su propio esfuerzo quiere mantener paz con Dios, significaría que este ser humano no puede volver a pecar en su vida después de que se reconcilie con Dios. Y el ser humano está incapacitado de lograr eso. Por no entender este radicalismo es que la mayoría de las personas que se llaman cristianas no son salvas. No son salvas porque no han comprendido lo radical que es Dios. Y que por ser tan radical, asimismo Él fue radical, accionando una salvación indestructible, que no dependa del hombre, que no la pueda perder. Y si no la puede perder es porque Él no la puede ni proteger ni cuidar, intentando ser bueno. Porque precisamente para que la salvación esté activa, permanente y eterna, tiene que depender solamente de Dios, ya que tiene que ser una obra perfecta que saque al hombre del hoyo de incapacidad en el que está. Si esa obra perfecta se le mete tan siquiera 1 milímetro de un esfuerzo humano, la arruina. La arruina, ¿por qué? Porque el ser humano no es perfecto. Y un solo pecadito del ser humano haría que esto se bloquee totalmente. Es por eso que la salvación del alma es una dádiva de Dios. En la Biblia se explica que es un regalo, lo que quiere decir que el ser humano no se mete en esto, solo lo recibe. Y si solo lo recibe es porque nunca lo va a perder si cumple las demandas exactas de Dios para que esa salvación, este regalo, no se vaya de él. Precisamente Dios compra esto para que el ser humano ya lo tenga toda su vida y entienda qué le va a ocurrir si se muere en 5 segundos. Esto es la noticia más maravillosa que existe. Por eso evangelio significan buenas nuevas, inmedibles buenas nuevas. Es Dios diciéndote, ya me encargué del problema, ahora podés descansar en esa vida en la que estás, donde siempre me vas a fallar, siempre vas a pecar, siempre vas a cometer errores, pero yo te doy este regalo y si lo recibís es porque entendiste que yo lo hice. Y que nada de lo que tú hagas se va a meter en el regalo porque el regalo dependió de mí. Ya que un regalo es que alguien venga, te compre algo, te lo traiga y te dé un abrazo. En el gran mundo cristiano, religioso, piensan que la salvación, dicen que es un regalo, dicen que Cristo lo salvó, dicen que Jesús cargó sus pecados, pero al decir que ellos la cuidan o la protegen con su santidad dual y mediocre, que no puede lograr absoluta perfección, están diciendo que es una especie de deuda, porque dicen que si ellos pecan mucho la pierden, por lo tanto están llamando al regalo de Dios una deuda. Y esto es blasfemia, blasfemia contra el Espíritu Santo. Todas estas personas que siguen a Jesucristo y que a lo mejor llevan 60 años, 10, 20, 30, 40 años, 50 en el mundo cristiano, en sus denominaciones, si se mueren, se perdieron. Ahí es donde reside el terrible engaño de Satanás por medio de la religión para engañar y robar almas. Por eso dice Jesucristo que en aquel día le van a decir por qué si yo hice. Yo fundí iglesias, yo hice esto, yo hablé de ti, hasta milagros ocurrieron en momentos de fe. Entonces Cristo le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. La gente piensa que Cristo le va a decir a esto a gente que pecó mucho. Y no, en eso reside el engaño del diablo. Cristo le va a decir esto a personas que jamás fueron justificadas, que jamás se dejaron limpiar todos sus pecados, los pecados de su existencia. Imagínate qué terrible es este engaño, que es todo lo contrario al que piensa el religioso. Precisamente Satanás sabe que el ser humano es lógico y natural,
y diseñó un engaño para que él crea, por medio de su lógica y su naturalidad, que las cosas simples como decir si soy bueno, Dios está feliz conmigo, de esa manera yo me mantengo en paz. Pero Satanás conoce a Dios. Satanás vino de ese lugar, ya sabe cómo piensa el Señor y sabe que Dios es sobrenatural y que su amor sobrepasa todo entendimiento. Y aunque sabe eso, él se satanizó. Él es un diablo. Entonces, él ocupa eso para engañar al ser humano, sabiendo él que el ser humano, por su lógica, la mayoría no va a traspasar a entender cómo funciona la sobrenaturalidad de Dios. No va a traspasar a entender que Jesucristo lo salvó porque él pecará hasta el último día de su vida. Porque la mayoría no va a entender que sin importar cuánto pecado cometa, después de adquirir la salvación de verdad, nunca más va a volver a ser condenado. Porque Jesucristo, su Salvador, fue condenado por él. Y aunque obviamente uno de los frutos principales de haber creído de verdad en Jesucristo es el cambio radical en la vida natural del ser humano al apartarse del pecado, porque entiende que esa es la voluntad de Dios, porque entiende que ese es su bienestar, porque entiende que es la perfecta voluntad de Dios para sus días en la tierra, que no sea destruido y golpeado por el pecado permanentemente. Aún así, el verdadero Hijo de Dios sabe que precisamente la salvación se accionó porque Él puede hacer todo lo contrario. Si no pudiéramos hacer todo lo contrario, Dios no haría un llamado constante a que nos apartemos de los apetitos pecaminosos de la carne. Dios hace un llamado constante a los hijos de Dios a que nos apartamos de los apetitos pecaminosos de la carne, porque podemos pecar en gran manera. Y eso está en toda la palabra. David, Sansón y todos los que fallaron horrorosamente y siguieron siendo hijos, ahí están, son hijos de Dios, solo que nadie los libró de las consecuencias de esos pecados. Pero seguían siendo hijos de Dios porque precisamente uno no deja de ser hijo cuando uno tiene un padre. Por mucho que uno se pelee, por ejemplo, con sus padres, su madre, o cometa muchos errores, tú sabes que por lo menos un padre naturalizado siempre va a estar ahí. Una madre naturalizada, bueno, eso es obvio, siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque ama a su hijo y precisamente de eso se trata. Cuanto más crees que el autor de la vida, el origen de la palabra padre, el padre único, va a ser si un corrupto humano que es papá o mamá pueden amar de esa manera. Eso es lo que no comprende la religiosidad cristiana. Y cuanto más la gente que también, porque la religión se divide en dos tipos de personas. La persona que no quiere creer y se llama agnóstica, atea y no quiere nada con la verdad, no quiere comprobar que Jesucristo es la verdad, no es religión, no quiere, tiene una vida laica, neutra. Esa persona también es religiosa. ¿Por qué? Porque la religión es la dependencia de uno mismo, es la confianza en uno mismo. Si esas personas no quieren creer en el Señor Jesucristo, no quieren ser libres, no quieren vivir paz y libertad que sobrepasa todo entendimiento, no quieren comprobar que así es, quiere decir que ellas dicen, aunque estén acabadas por dentro, con un vacío y un agujero más profundo que el agujero más profundo, aunque estén así en plenas, ellas dicen, yo confío en mí mismo. No quiero confiar en la fuente, no quiero confiar en mi origen, no lo quiero comprobar. Quiero seguir siendo quien soy, aunque esté absolutamente en pleno y esclavizado precisamente por el mismo pecado, buscando la felicidad en las cosas naturales, que el dinero, que la familia, que los placeres, que los propósitos, que las metas. Por eso Jesucristo dijo, de nada le sirve al ser humano ganar el mundo si al final pierde su alma. ¿De qué le va a aprovechar hacer todo lo que hace si a lo más importante no le abrió el corazón? Y ese es el problema. El incrédulo se divide en dos tipos de personas. La persona que no quiere creer y que anda en su vida en el mundo a como quiere y no quiere que le justifiquen el alma porque todos están condenados. Y la persona que aun profesando que cree en la fuente, en Jesucristo, cree a medias y dice que todavía tiene que estar haciendo cosas porque no entiende la Biblia y cree que versículos que dicen o dan a entender que tenés que cuidar o esto o aquello, lo entienden mal por su naturalidad, porque no se está refiriendo a lo que ellos piensan. En esta cuenta yo te explico el Evangelio a como es. El que cree en el Señor Jesucristo de verdad tiene vida eterna, permanente.